Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y después del noticiero de mediodía el sábado. Estamos aquí en calle Felipe Ángeles, sin número, Colonia Los Naranjos, un poquito adelante el asilo de ancianos. Esa referencia la damos porque la invitación está en pie, que usted venga y escuche lo que Dios nos dice por la Biblia. No enseñamos otra cosa, nos basamos estrictamente en lo que Dios nos dice en su santísima palabra. Así que usted está invitado y gracias por poder llegar hasta su hogar, y le invitamos le animamos que, ¿por qué no decirlo a sus amigos? Si usted ve que este programa le ayuda, pues le va a ayudar a otros, porque este programa no es para unos cuantos, no es para gente selecta de Tamazunchale, sino para todo mundo. Queremos que también escuche una pieza musical. Ahora vamos a lo que Dios nos dice por la Biblia. Esta vez quiero empezar a desarrollar, digo empezar porque difícilmente termine, el tema, la condición espiritual de los incrédulos. Y cuando me refiero a los incrédulos, son aquellos que todavía no confían en Cristo como único y suficiente Salvador. La Biblia habla de que cuando el Señor estaba aquí en la tierra, muchas gentes no creyeron en Él, a pesar de que lo veían y veían sus milagros, escuchaban sus sermones, sus pláticas, sus exhortaciones, y todas eran acertadas, al grado que dice la Biblia que la gente se admiraba de su doctrina, pero hasta allí llegaban. Dice en el versículo 38 de Juan 5, ni tenéis mi palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, refiriéndose a Dios el Padre, y que envió al Hijo, dice, a quien Él envió, vosotros no creéis. Vosotros no creéis. Ahí vemos la gente. Sabía, Él les enseñaba que venía, que el Padre Dios lo había enviado
pero no creían. En el capítulo 8 de Juan, capítulo 8 de Juan, su versículo 45, dice así, versículo 45 de Juan 8, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Ahí ve usted, seguimos viendo versículos donde la gente es incrédula al Señor Jesucristo. En el capítulo 10, su versículo 26, pero vosotros no creéis, vosotros no creéis, y así sucesivamente podemos recorrer los 4 evangelios y encontrar frases semejantes donde la gente no creía en Cristo, no confiaba en Él. El verbo creer viene de un verbo original o griego que significa confiar. Debe confiar la persona en el Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces los incrédulos son aquellos que no creen que deben arrepentirse, son aquellos que no creen que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque no había otra manera de salvarse, de salvar al hombre. Son aquellos que no creen que Jesús vino a buscar y a salvar al pecador. Son aquellos que no creen que Jesús murió en la cruz para salvar al pecador. Son aquellos que no creen que el sacrificio de Cristo es lo único que Dios acepta para perdonar al arrepentido, al pecador arrepentido. Esos son los incrédulos, en pocas palabras. Y dijimos que vamos a hablar algo acerca de la condición espiritual de los incrédulos, porque los seres humanos somos espirituales, no somos nada más como los animales, que somos materia. No, nosotros somos seres espirituales. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo de manera distinta que los demás seres vivientes. La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, lo formó y luego se acercó y sopló en él y fue en alma viviente, una alma inmortal. Así impartió inmortalidad en el hombre. Esa inmortalidad la Biblia lo llama espíritu y alma. Y ¿cuál es la condición del incrédulo a Cristo como Salvador? La Biblia dice en el Salmo 78, dice el verso 32 y 33, para no leer mucho, dice así: con todo esto pecaron todavía y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus vidas en vanidad y sus años en tribulación. ¿Cómo es la vida sin Cristo? ¿Cómo es la vida de aquel que no cree en Cristo? La Biblia aquí la describe como una vida vana, una vida que no tiene sentido, una vida que no tiene sentido. Quizás yo estoy hablando con alguien, quizás usted mismo que me está escuchando alguna vez se ha preguntado: bueno, ¿yo qué hago aquí en este mundo? Lo que estoy haciendo es todo lo que tengo que hacer. Algunos dicen: no, pues yo me estoy realizando. Por ejemplo, algunos dicen: yo estoy estudiando, voy a terminar, primero Dios, voy a terminar una carrera. Bueno, ¿y después de eso qué? ¿Qué viene? No, pues voy a trabajar y voy a hacer mi casa y voy a cosas necesarias. ¿Y después de eso qué? Luego, cuando se dé cuenta, ya las canas ya salieron, viene la enfermedad, los achaques de salud, y enseguida se acerca la muerte. Y dice: ¿y todo lo que yo hice? ¿Todo lo que pensé que iba a valer la pena? Pues resulta que ahora me voy a morir. Mi casa, mi familia, mis hijos, mi fortuna, si es que hizo algo,
Bueno, todo es vanidad. No tiene sentido. Dice, los consumió sus días en vanidad y todavía en sus años en tribulación, en sufrimiento. Comúnmente el ser humano termina en sufrimientos físicos. Fíjese que el sabio Salomón nos da una buena lección al respecto, que la vida sin Dios es inútil, no tiene sentido, no tiene valor. Y eso, como dije, quizás usted mismo ya lo ha experimentado, porque se pone a analizar su existencia y se pregunta. Salomón, él un día, llegó el momento cuando él pensó que iba a probar a ver si podía ser feliz sin tomar en cuenta a Dios. A ver si podía ser feliz sin tomar en cuenta a Dios. Pues resulta que empezó a hacer cosas y a inventar cosas. Si usted lee el libro de Eclesiastés, es el testimonio de Salomón. Lea el libro de Eclesiastés y vea en cuántas cosas él quiso ser feliz. Él pensó, yo voy a hacer esto, pensó en dinero, pensó en placeres, pensó en cosas como estudiar. Él estudió ciencias naturales. Él tuvo un zoológico. Todo lo que dice, que todo lo que le vino al deseo lo trató de conseguir, y comúnmente lo conseguía porque era el rey. ¿Y qué cree? Su libro, déjeme leerle la primera parte del libro. Dice, palabras del predicador, hijo de David, era Salomón, rey de Jerusalén. Él fue hijo de Salomón, de David, y fue rey en Jerusalén. Entonces, él es Salomón. ¿Y qué dice? Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y luego describe las cosas que él quiso probar para hacerlo feliz. Las palabras claves en Eclesiastés, una son vanidad de vanidades. Dicho en el libro corto de 12 capítulos, más de 30 veces, Salomón usa la palabra vanidad. Y al terminar su libro, escuche lo que dijo. Dijo, porque él dedicó este libro a su hijo. No quiso que su hijo Roboam le pasara lo que a él le pasó. Es decir, que tratara de ser feliz en las cosas de este mundo. En nada lo pudo conseguir. Y le quiso pasar su experiencia a su hijo Roboam, y así fue. Por eso termina diciendo, ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo, escuche, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Toma en cuenta a Dios. No quieras vivir independiente de Dios. Toma en cuenta los consejos de Dios para cómo debes vivir. Sí. Entonces, es el consejo de Salomón. Teme a Dios y guarda su palabra. Es decir, vívela. Porque esto es el todo del hombre. Da dos razones por las cuales su hijo Salomón debe, y usted y yo debemos tomar el consejo de la experiencia de Salomón, sacarle provecho. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Dos razones, porque esto es el todo del hombre. No hay otra manera de encontrarle sentido a la vida, dice Salomón. No hay otra.
Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. Dios te va a llamar a cuentas. Lea usted Apocalipsis 20, los últimos versículos, y va a encontrar que hay un libro ahí, al fin, en el juicio final, donde se juzgarán las personas conforme lo escrito en el libro respecto de sus obras, testimonio de su vida perdida, y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La frase, otra frase que se ve en el libro de Eclesiastés es la frase debajo del sol. Cuando él habla de esta frase debajo del sol, quiere decir que él está que quiso vivir la vida sin tomar en cuenta a Dios, sino todo lo que hay en este mundo. Con razón la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si el ser humano se pone a elegir qué cosa va a querer de este mundo, va a fracasar. Necesitamos cosas de este mundo, pero son las necesarias. Entonces, la vida de un ser humano, si no se toma en cuenta a Dios y su palabra, es vana. Dios porque es el creador, su palabra porque es la instrucción de cómo debemos vivir. ¿Sí? Lo que pasa con el ser humano es que las instrucciones de Dios no se toman en cuenta. Y es lo que trata el libro de Eclesiastés. Usted, pero una vida incrédula o no creyente en Jesucristo como único y suficiente Salvador, es una vida que no tiene sentido, es una vida inútil. En segundo lugar, es una vida sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Note lo que dice en Efesios capítulo 2. Efesios 2 dice, Pablo está hablando a los efesios, a los creyentes en Éfeso, a los que ya eran creyentes, y les habla de su pasado. Dice, en aquel tiempo, cuando erais incrédulos, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice, estabais sin Cristo. Estabais sin Cristo. Mire, esta frase, estar sin Cristo, parece no ser de gran importancia, pero estar o no sin Cristo hace la tremenda diferencia. Y por lo pronto vemos lo que Pablo habla o dice a los efesios: estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin promesa. Una vida sin Cristo no tiene promesas de Dios, ninguna promesa tiene. Las promesas son para los que confían en Cristo, ajenos a los pactos de la promesa. Luego dice, sin esperanza, es decir, sin esperanza que valga la pena, sin esperanza de felicidad, de gozo, de bienestar en el futuro, sin esperanza. Luego, sin Dios en el mundo. Imagínense una vida así. Con razón, el sabio Salomón dijo, no tiene sentido estar sin Cristo, estar sin ninguna promesa de parte de Dios, estar sin ninguna esperanza, no saber qué cosa está detrás de esta vida, y todavía sin Dios, aunque muchos piensan que están con Dios, oran a Dios y se encomiendan a Dios. ¿Cuánta gente? Yo he tratado y me dicen,
Yo todas las mañanas me encomiendo a Dios. Todas las mañanas le doy gracias a Dios. Todos los días y yo me encomiendo a Él. Pero sigue diciendo la palabra de Dios, sin esperanza, sin Dios. ¿Por qué? Porque se rechaza a Cristo. Cuando se rechaza a Cristo, por eso dijimos que estar en Cristo o no hace la tremenda diferencia. Porque si no tiene a Cristo, no tiene a Dios en este mundo. Está sin esperanza, está sin promesas. Está sin promesas. Así que una persona que no cree en Jesucristo como único Salvador está sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, dice el versículo que leímos, Efesios 2:12. Y además dice el versículo 2 del capítulo 2 de aquí que estamos leyendo, Efesios 2, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, hablando de los pecados, la vida pecaminosa. Dice el verso 1, y Él os dio vida a vosotros. O sea, eran personas que habían alcanzado vida en Cristo. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, es decir, en los cuales pecados, en los pecados que menciona en el verso 1, anduvisteis en otro tiempo, y note, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, todavía estas personas que están sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, también están estas mismas personas andando conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Y quién será ese? Dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y un estudio sobre este versículo se da uno cuenta que las referencias se refieren a Satanás. Tristemente, el hombre sin Cristo, el diablo lo puede usar fácilmente. Pues dice que no solamente sigue la corriente de este mundo, porque no tiene de otra, conforme al príncipe de la potestad del aire. Este mundo, dice la Biblia en 1 de Juan 5, que está bajo el dominio satánico. Por eso vemos tantas cosas que nos admiran. ¿Está convencido usted que este mundo está bajo el poder satánico? Sí, mire cuánta violencia, cuánta corrupción, cuánta droga, cuánta ambición, cuánta crueldad en este mundo, cuánta maldad, degeneración, destrucción. Las familias están pagando el pato, como es el dicho. Las familias se están desintegrando. ¿Y eso por qué? Porque hay un príncipe de este mundo que es el que andan conforme al príncipe de la potestad del aire, espíritu que ahora mismo opera en los hijos de desobediencia. Se ponen a desobedecer a Dios. Y qué triste, qué condición tan triste tiene un hombre una persona que no quiere confiar en Jesucristo como su único Salvador. En cuarto lugar, dice la Biblia, ya han sido condenados. Qué fuerte palabras, qué fuerte declaración. Y mire que salió de los labios de Cristo. Salió de los labios de Cristo. Juan capítulo 3, Cristo platicando con Nicodemo, tratando de ganarlo para él, y parece que sí lo ganó.
Y le dice en el versículo 18, le tuvo que decir, el que cree en Él, el que en Él cree, el que cree en Cristo, el que confía en Él como único y suficiente Salvador, dice, no es condenado. Qué hermosa noticia. Qué hermosa noticia. No es condenado. Pero ahora note la segunda parte. Pero el que no cree, o sea, el que no acepta que Jesucristo es el único Salvador, ya ha sido condenado. Ya está, ya va para la condenación eterna. Ya va para el infierno, en otras palabras. Ya está condenado. La sentencia está hecha. Porque no ha creído. No porque sus pecados sean tan grandes que no pueden ser perdonados. No porque no haya remedio, no porque no haya solución. Sí la hay. Por eso se predica por eso estamos aquí parados, para tratar de ayudarle. Porque hay esperanza, hay promesa. Sí, pero ¿qué pasa? El incrédulo, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si usted no ha creído en Jesucristo como único Salvador, va camino del infierno. Acéptelo. Un día lo agradecerá, que se lo digamos con franqueza. Dios espera que usted no se duerma, que despierte a la condición triste en que está usted, que no ha confiado en Cristo como único Salvador, y lo reciba, se entregue a Él, confíe en Él, se arrepienta de no haber creído en Él, se arrepienta de su vida pecaminosa y lo reconozca como único Salvador, porque Él es el que pagó por usted. Acepte el sacrificio de Jesucristo hecho en la cruz por usted, y entonces será un creyente con camino a la gloria. El que en Él cree no hay condenación, pero para el que no cree ya está condenado. Oh, que Dios en su misericordia le pudiera alcanzar. Pero Dios, recuerde, respeta al ser humano. Bueno, pues, como quisiéramos continuar, continuaremos próximamente. Pues, este programa pasa todos los viernes, después del noticiero de las 8 de la noche, y los sábados a mediodía. Le recomendamos que le ponga atención. No nada más tenga prendida su televisión, sino que le ponga atención. Y si tiene dudas, haga las preguntas. Aquí estamos en calle Felipe Ángeles, sin número, Colonia Los Naranjos, adelantito del asilo de ancianos. Aquí nos encuentra, estamos a sus órdenes. Y los domingos tenemos cultos, 10 de la mañana. En la tarde a las 6, el miércoles oramos. Pues ahora vamos a terminar este programa con una pieza musical.